Hola, buenas tardes. Esta es la vuelta de Diálogos R. Queríamos iniciar esta charla recordando que ya es la sexta temporada de estos diálogos y todo este ciclo tendrá como hilo conductor la cultura del encuentro. Por eso hoy queríamos empezar y para ello va a estar con nosotras Óscar Mateos. Está abierto el chat para que podáis hacer preguntas, tanto para quienes estáis en Zoom como quienes estáis en el canal de YouTube. Así que esperamos que podáis poner ahí los comentarios y nosotros al final se los leeremos a Óscar para continuar el diálogo. Y ahora ya os dejo con la presentación. Bueno, Óscar es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador con Cristianismo y Justicia. Este verano, además de muchos planes familiares, ha tomado mucho pan con tomate, pero ya está de vuelta. Entre sus fechas tiene previsto ir a Córdoba a un encuentro de Cristianismo y Justicia el 13 y 14 de noviembre. Pero antes, Óscar, tienes este ratito con nosotras, que tenemos muchas ganas de escucharte, y esta fecha también estaba muy redondeada en nuestros calendarios. Así que bienvenido y adelante. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por este rato de pensar juntas, ¿no? el momento en el que estamos. Ahora podríamos charlar un ratito, ¿no? Sobre bueno, a lo que os dedicáis, a los frentes que tenéis abiertos y, bueno, y las cosas tan interesantes que estáis haciendo. Así que un placer compartir este espacio, ¿no? Y participar en este ciclo, ¿no? Que hoy empieza y que, bueno, pues estos últimos años también habéis ido pues también desarrollando, ¿no? Me pedisteis un título complejo, una cultura del encuentro, ¿no? Ante un mundo cerrado, una cultura del encuentro que puede dar pie a muchas interpretaciones, ¿no? Y a muchos enfoques. Yo, que me dedico al ámbito de las relaciones internacionales, cuando de alguna manera pienso en un mundo cerrado o en un mundo del encuentro, pienso en determinadas cosas, ¿no? Y de ahí que sea un poco lo que os voy a plantear, ¿no? Cosas que van a intentar aterrizar desde el ámbito macro, más global, al ámbito más personal y más social, ¿de acuerdo? Y espero pues que esas pistas que después pues las podáis aterrizar por donde queráis y por donde veáis que tiene sentido, ¿de acuerdo? En el turno un poco de preguntas y en el debate. Os voy a compartir la pantalla donde he preparado una pequeña presentación. La veis bien, ¿verdad? Bien, en este ratito que tenemos para darle vueltas a todo esto, yo he pensado en 5 partes o 5 cuestiones que me gustaría debatir y comentar con vosotras respecto a este título, ¿no? que planteáis, ante un mundo cerrado, una cultura del encuentro, ¿no? Y es verdad que estamos en una coyuntura muy compleja, una coyuntura extraordinaria, una coyuntura donde se solapan multitud de crisis, una crisis ecológica que es la más importante, pero también una crisis social, una crisis democrática, incluso si aterrizamos, ¿no? Al plano más espiritual, de alguna manera veremos también, ¿no? Que estamos en una crisis de sentido, ¿no? Yo os voy a plantear 5 puntos. El primero, plantearos, ¿no? Que en esta coyuntura tan compleja, tan difícil en la que nos encontramos, en particular nos encontramos, a mi modo de ver, ante una doble dificultad, ¿no? Que es un poco como el prólogo de donde estamos y que es importante entender y que además es una doble dificultad que no es nueva, que no la ha creado la pandemia, sino que la pandemia de hecho la ha agudizado, la ha acelerado, la ha intensificado, ¿no? Después debemos entender un poco en ese mundo cerrado cuáles son las paradojas del terreno de juego en el que nos movemos, que es la globalización. Y en particular creo que hay 3 paradojas que es importante entender para poder interpretar bien la coyuntura actual, porque no es una coyuntura de blanco y negro, sino es una coyuntura llena de matices, ¿no? Y por lo tanto es importante entender algunas de esas paradojas, ¿no? Y os planteo un poco pues hablar de esas 3 paradojas de la globalización.
Después me gustaría, ¿no?, un poco aterrizando desde esas tres paradojas de la globalización, plantearos que previo a esa cultura del encuentro, y de hecho el Papa Francisco también se refiere en esos términos, ¿no?, hay una globalización del descarte o del desencuentro o de la fragmentación que hay que tener en cuenta. Y he tratado de dibujar con algunas pinceladas la que creo, ¿no?, o los contornos de lo que creo que es esa globalización del desencuentro. Y finalmente acabar un poco, ¿no?, en ese punto más prospectivo, más de debate también con vosotras, ¿no?, de cómo construimos una cultura del encuentro, ¿no?, y para plantear unas reflexiones finales en este sentido. Así que eso es lo que os planteo en estos 40 minutos siguientes. El prólogo en el que estamos es un prólogo en el que efectivamente nos encontramos ante una crisis de sistema, una crisis de modelo, que además, digamos, está manifestándose con multitud de crisis solapadas, ¿no?, y que están afectando nuestras vidas y la vida del mundo occidental, que en el siglo XX, con todos los problemas que existieron, ¿no?, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, fue mucho más previsible, de muchas más certidumbres, que la que ahora estamos atravesando, ¿no?, porque cuando hablamos de que estamos en una época de transiciones turbulentas y de momentos muy turbulentos, debemos pensar también que ese es un diagnóstico muy etnocéntrico, ¿no?, porque en el fondo las turbulencias, los problemas, ¿no?, de incertidumbre y la vida a la intemperie es algo que ha caracterizado la vida de prácticamente el 80% de la población humana, ¿no?, con lo cual eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sí que es cierto que antes de la pandemia ya nos encontrábamos ante la constatación de que estábamos ante una doble dificultad, ¿no? La primera tiene mucho que ver con esta pared, con este mural, ¿no?, de una calle de Buenos Aires, ¿no?, que ya retrataba muy bien el mundo prepandémico, ¿no? Era un mundo en el cual seguramente desde el principio del milenio, con muchos cambios que se habían producido a raíz del 11 de septiembre, con multitud de cuestiones que se estaban produciendo en términos económicos, acentuados con la crisis financiera del 2008, intensificados con la crisis de refugiados del 2015, etcétera, etcétera. Un mundo que se movía bajo nuestros pies, ¿no? Y era un mundo de nuevas preguntas que no estábamos siendo capaces de formular. Pero sobre todo el gran problema que teníamos en ese momento y que tenemos todavía es que estamos ofreciendo respuestas obsoletas, respuestas que son de otro tiempo a preguntas que son nuevas. Y este es el primer desencaje en el que nos encontramos, la primera dificultad, ¿no? Una dificultad que además, con esta infografía, bueno, con esta viñeta que seguro que habéis visto, ¿no?, en multitud de redes sociales, ¿no?, de alguna manera nos plantea los elementos estructurales que se encuentran en esta crisis, ¿no?, porque no estamos ante una crisis simplemente de salud pública global, ¿no?, como es la de la COVID-19, sino que detrás de todo ello hay una crisis de modelo manifestada en una crisis climática que nos está diciendo que el modelo de consumo y de producción que estábamos ostentando un 15% de la humanidad, que consumíamos el 85% de los recursos, estaba ya poniendo al conjunto del planeta en un callejón sin salida, ¿no? Y por lo tanto estamos ante una pregunta, volviendo a la diapositiva anterior, ¿no?, ante una pregunta tremendamente difícil, porque estamos embarcados en una inercia, en un tipo de modelo de producción y de consumo que es muy difícil frenar y en el que salirse o transitar hacia otros modelos tiene unas implicaciones y unos costos políticos, económicos y sociales muy importantes, ¿no? Y en este sentido, otra de las imágenes que seguramente creo que nos ayuda a entender el momento actual es precisamente esta imagen, ¿no?, una imagen de una caverna, de una cueva, que tiene dos problemas, ¿no? Una que podemos ver muy poco, ¿no? Utilizamos la luz de una linterna para ir enfocando, ¿no?, algunas cavidades de la cueva y sobre todo un segundo problema, ¿no?, que es tremendamente resbaladiza, ¿no?, y que por lo tanto nos podemos caer en cualquier momento, ¿no? Estas tres imágenes yo creo que nos sirven para sintetizar un poco
las dos dificultades que dibujan ese prólogo que os decía, ¿no? Una dificultad de entender el presente en el que nos movemos, es decir, qué nos está pasando, y sobre todo, fijaos que es una pregunta muy etnocéntrica, muy eurocéntrica, que tiene que ver con una parte de la sociedad mundial que hemos vivido y hemos ostentado, y ostentamos en gran parte, un modelo de consumo, de privilegios en este sentido, y no hablo de derechos sociales, hablo de privilegios sobre todo en clave de consumo, ¿no? Que de repente, digamos, nuestras certidumbres y los elementos que vehiculaban una vida más o menos de ciertas expectativas hasta hace pocos años, ¿no? Pues todo eso se ha ido moviendo, ¿no? Fruto de una globalización pues, que está implosionando y que está manifestándose de diferentes maneras, ¿no? La primera dificultad, por lo tanto, es una dificultad de entender qué nos está pasando. Ya antes de la pandemia, multitud de autores ya hablaban de que vivíamos en la era de la perplejidad, ¿no? Es decir, que cada acontecimiento que nos pasaba y nos desbordaba, y sobre todo nuevamente hay que mirar a las sociedades occidentales, ¿no? La vivíamos en clave de estupefacción, ¿no? En clave de cómo puede ser, ¿no? Que esta crisis financiera, que esta crisis de refugiados, que esta crisis del euro, que esta crisis política con los nuevos populismos y la nueva extrema derecha, etcétera, etcétera, esté poniendo contra las cuerdas a tantas cuestiones básicas e incuestionadas de nuestra vida, ¿no? Era una era de la perplejidad y en el fondo de la supervivencia ante la necesidad, la dificultad de navegar múltiples crisis, ¿no? Y todo eso la pandemia lo que hace es acelerarlo y amplificarlo, pero no aporta nada nuevo. Es decir, los elementos estructurales que estaban ahí, que estaban en ese contexto prepandémico, la pandemia lo que hace es amplificarlos. Y la segunda, precisamente lo que nos sitúa es en un problema, si cabe, más importante, ¿no? Que es un poco la dificultad, seguramente, de imaginar ante todas estas múltiples crisis y ante la sensación de que es muy difícil navegarlas y ofrecer unos ciertos horizontes de previsibilidad, de bienestar, de cohesión, de certidumbres, de sostenibilidad, ¿no? La dificultad de imaginar un futuro esperanzador, ¿no? Esta era de la desesperanza es la segunda dificultad, ¿no? Estamos, después lo comentaremos, ¿no? Ante una ola muy importante de nihilismo social, ¿no? Ante la constatación de que estamos en un Titanic y que hay partes de la sociedad y discursos sociales y políticos que están ejerciendo, ¿no?, como la orquesta del Titanic. De alguna manera tocando las últimas melodías, ¿no?, y decidiendo que en el fondo ya no hay nada que hacer, ¿no? Y eso también desde el ámbito de, digamos, desde la perspectiva cristiana, es un reto enorme, ¿no? Porque precisamente los insumos que vienen del Evangelio, ¿no?, y que viene del propio cristianismo es precisamente una visión que quiere rebasar, ¿no?, o que nos plantea, digamos, un proyecto en clave de esperanza, ¿no? Y en este contexto, precisamente, lo que caracteriza el contexto es la desesperanza. El primer punto era ese prólogo, ¿no?, casi a modo de introducción, ¿no? El segundo es entender el contexto en el que nos encontramos. No podemos avanzar o hablar de cultura del encuentro si no entendemos el contexto en el que estamos. Y el contexto de esa globalización del desencuentro, de la que vamos a hablar después, se sustenta en una globalización que hay que entenderla, a mi modo de ver, a partir de tres grandes paradojas, tres grandes contradicciones. Tres grandes contradicciones, por lo tanto, en las que elementos en una y otra dirección van a coexistir, como vamos a ver. La primera paradoja es que, efectivamente, estamos ya casi acercándonos al segundo cuarto del siglo XXI y podemos, de alguna manera, afirmar, sobre todo si miramos gran parte del siglo XX, que estamos en un mundo menos pobre, o podríamos incluso decir de enormes progresos sociales, como vamos a ver luego, y en perspectiva, sobre todo cuando miramos
los últimos 200 años de la historia de la humanidad, pero a la vez estamos en una globalización que al generar progreso nos ha situado en una globalización tremendamente injusta, muy desigual y en términos ecológicos tremendamente insostenible, ¿no? Hay un psicólogo de la Universidad de Harvard que a mí me gusta leer y escuchar, a mis alumnos de aquí de la universidad en un curso que hacemos sobre retos globales. Siempre empezamos con este TED Talk, ¿no? Con esta conferencia de Steven Pinker, que es un gran optimista, ¿no? Y que siempre mira digamos, a la globalización y al progreso humano en una clave muy esperanzadora, más que esperanzadora, muy optimista y muy cuantitativista, ¿no? Porque lo que Pinker trata de enseñarnos es esta fotografía, ¿no? Fundamentalmente. Esto es una serie de, digamos, gráficos que analizan los 6 grandes problemas de la humanidad en los últimos 200 años, recogidos por una página web, un grupo de investigación extraordinario que es Our World in Data, y que nos plantea cómo en los últimos 200 años, si os fijáis, estos 6 gráficos parten de 1820 hasta la actualidad aproximadamente, y cómo los 6 grandes males endémicos, la pobreza extrema, la educación básica, el analfabetismo, la vacunación, la democracia o la mortalidad infantil, si os fijáis, no tenemos tiempo de analizarlos uno por uno, pero en todos ellos los progresos que de alguna manera se detectan son extraordinarios. Estamos en un momento de progreso humano social, en términos también de pobreza, fijaos, ¿no?, en el primer gráfico, o de mortalidad infantil, en unos mínimos históricos, que verdaderamente para Pinker, en el fondo, nos están señalando que el alarmismo, digamos, es un discurso exagerado, porque lo que hay que poner en valor, en definitiva, es la capacidad de la ciencia, de la gobernanza mundial, en el fondo, las sociedades humanas para hacer frente a sus grandes problemas, ¿no? Y esto, en el fondo, es innegable por una parte. Por eso os decía que, en el fondo, la primera paradoja nos señala que hay un progreso destacable, que si miramos, por ejemplo, al continente africano, ¿no?, que hace 2 semanas celebrábamos que por fin, ¿no?, se va a poder empezar a utilizar una vacuna contra la malaria que deja 500.000 de niños y niñas en África muertos cada año, pues sin duda estamos ante una noticia extraordinaria, o ante, por ejemplo, ¿no?, tratamientos que cada vez, ¿no?, están convirtiendo el SIDA más en una, sobre todo no en el caso de África, pero en el resto del mundo, en una enfermedad pues crónica, ¿no?, pero que ya no es tan mortal como lo era antes. En todo caso, la otra parte de la paradoja, en este sentido, es precisamente darnos cuenta o tratar de poner encima de la mesa que enfrente de esa globalización del progreso y de la erradicación de la pobreza y de otros problemas de desarrollo humano, estamos ante otros problemas que nos están poniendo verdaderamente en jaque al conjunto de la humanidad. Fijaos que los problemas de desarrollo humano sobre todo afectaban a los países del sur y todavía afectan en gran parte a los países del sur global. Pero cuando hablamos de esta segunda parte de la paradoja, de esta primera paradoja de la globalización, nos damos cuenta que ya hay un elemento importantísimo. Y es que los nuevos problemas de la globalización ya afectan al conjunto de la humanidad. Y el primero es la desigualdad, el gran debate de los últimos 10 años a nivel de economía, sociología, ciencia política, precisamente, aquí os he puesto algunas referencias, tienen que ver con las desigualdades sociales, ¿no?, que tienen muchas traducciones, ¿no? Hablamos de desigualdades sociales y podemos medirlas en muchos sentidos. Es verdad que nos encontramos en un momento donde la desigualdad, por ejemplo, entre norte y sur se está diluyendo. Es todavía muy importante, sobre todo si comparamos Noruega con Zambia, pero hoy día, digamos que los países de renta media cada vez están convergiendo más. Es decir, España se parece más cada vez, o se aproxima, o al revés, Turquía, Brasil, Indonesia, son países que se están aproximando, evidentemente ya por no decir India o China, ¿no? Con lo cual, la diferencia entre el norte y sur, y vosotros que sois también una organización donde la cooperación internacional es un ámbito importante, toda esa brecha se está diluyendo. Pero en cambio se está ensanchando otros 2 tipos de desigualdad. Primero, la desigualdad dentro de los países. Y aquí veríamos diferentes dinámicas. Por ejemplo,
el mundo asiático con China a la cabeza, cómo en los últimos 20 años ha erradicado de manera extraordinaria la pobreza extrema, pero a su vez está pasando a ser un país con enormes desigualdades sociales internas, ¿no? El índice Gini, que mide las desigualdades dentro de un país, se ha multiplicado en China. Podríamos ver cómo los países más ricos, los países de la OCDE, están viviendo su mayor nivel de desigualdad de los últimos 50 años, ¿no? Y esto es una realidad que tiene mucho que ver con la crisis democrática en la que estamos. Es decir, el malestar social que caracteriza nuestras sociedades occidentales y que de alguna manera están aprovechando esos nuevos populismos de extrema derecha, tiene mucho que ver con esta brecha social que se está abriendo en países occidentales, sobre todo en Europa, que se caracterizaban por un proyecto, después de la Segunda Guerra Mundial, en clave de cohesión social. Y siguen siendo una realidad, en el caso de América Latina, podríamos decir, estancada, pero importantísima, porque era la región más desigual de todo el mundo, pero, por ejemplo, una región como África subsahariana, que efectivamente ha reducido en algunas regiones de África la pobreza extrema, pero, y además, ¿no? Con países y regiones que han experimentado un gran crecimiento económico, como Nigeria, como Angola, que hablábamos antes de empezar esta sesión, ¿no? Pero a la vez introducen una nueva variable que no era una realidad, ¿no? Hasta ahora, que eran las grandes y las enormes desigualdades. Fijaos que si miráramos el mapa del Gini, del mundo, veríamos cómo las desigualdades, digamos, se están ensanchando y están siendo cada vez más importantes, ¿no? Y además esas desigualdades, fijaos, y aquí os he puesto un par de realidades que me parecían importantes, no quedan tan lejanas. O dicho de otro modo, tiene una materialización muy cercana. En la ciudad donde vivo, en Barcelona, una ciudad de 2 millones de habitantes, si no contamos el área metropolitana aproximadamente, la diferencia de rentas, la renta media de Barcelona es 100, veríamos cómo hay barrios con una renta de 242 y otros, si os fijáis en la parte derecha de la pantalla, de 38. Es una diferencia abismal entre barrios que están a tan solo 10 kilómetros de distancia, pero que nos están indicando que la brecha social que se está abriendo en muchísimas realidades urbanas, y Barcelona en este sentido podría ser, digamos, un ejemplo seguramente de los menos importantes, ¿no? Es ya una realidad verdaderamente llamativa, ¿no? Y preocupante. Además, hay un proyecto que Cáritas lideró durante muchos años en la ciudad de Barcelona, donde trataban de correlacionar la diferencia de rentas con la esperanza de vida. Y vieron cómo en los barrios con mayor renta de Barcelona la esperanza de vida era 12 o 13 años mayor que los barrios que tenían una renta menor, ¿no? Con lo cual tiene una materialización, ¿no? Que si nos vamos al caso de los Estados Unidos es ya extraordinario, ¿no? Estados Unidos es de las sociedades más desiguales, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de ciudades como recoge la portada de Time de Baltimore, ¿no? Demostraban precisamente que además esa realidad tiene un componente racial, donde la población afroamericana es esa población con una esperanza de vida de 15 años de diferencia con los barrios de mayor renta, además con sistemas, como sabéis, de salud pública absolutamente pobres y depauperados, ¿no? Y que además esa realidad se acentúa, ¿no? Con lo cual la realidad en este sentido de la desigualdad tiene muchas caras, ¿no? Y esa primera paradoja, y ya voy acabando esta primera paradoja, completa su cara con, evidentemente, ¿no? El elemento, ¿no? De la sostenibilidad. La gran paradoja del momento actual que vivimos es que el progreso, o el momento de mayor progreso, no solo en desarrollo humano, pero también en el ámbito evidentemente tecnológico o digital, nos pone delante la gran contradicción. Y es que ese desarrollo o progreso a la vez ha ido de la mano de un modelo de consumo y de producción que el planeta no aguanta. Hemos de pensar que esta presión ecológica, de huella ecológica que estamos ejerciendo sobre el planeta, que ya hoy día necesita
1,7 planetas para abastecer, ¿no?, de recursos, es decir, que estamos fuera, ¿no?, de la sostenibilidad del modelo desde hace mucho tiempo, pero como sabéis, y aquí en la pantalla lo pone, ¿no?, la proyección de esta realidad a 2050 ya nos está hablando de prácticamente 3 planetas, ¿no?, es decir, una realidad del todo insostenible. Bien, hemos de pensar que esta realidad, sobre todo, la hemos generado una minoría de la población humana. La huella ecológica, que es este indicador tan interesante para medir la capacidad de la Tierra de regenerar los recursos que utilizamos, nuestra huella ecológica de las sociedades occidentales está en 6 o 7. Lo que pasa es que ahora mismo baja a 1,7 porque lo distribuimos entre los 8.000 millones de habitantes. Pero si nos fijamos en la huella ecológica de Estados Unidos, que está en 9, o en la huella ecológica de Europa, que está en 4,5 o 5, lo que vemos es que evidentemente quien ha situado a este planeta en una situación de callejón sin salida es nuestro modelo de consumo y de producción, al cual en los últimos 10 años, con lo cual antes de ayer, se han incorporado las nuevas clases medias asiáticas, sobre todo de India y de China, que evidentemente tienen un volumen poblacional muy importante. Ahí hay muchos que defienden, ¿no?, que ponen en valor ese salto económico de desarrollo y en progreso que Asia ha dado, ¿no?, y que sin duda es espectacular. Nunca la historia de la humanidad había presenciado un salto en términos de crecimiento económico y de desarrollo tan importante como el que ha hecho Asia en los últimos 15 años, ¿no? Pero a la vez ha intensificado una huella ecológica que pone al planeta en una situación verdaderamente complicada. El problema no es, digamos, que se haya producido ese salto, ¿no?, económico, tecnológico del mundo asiático. El problema es que, digamos, lo han dado a un modelo que ya sabíamos que era del todo insostenible, que era un modelo no universalizable. Si el conjunto del planeta viviéramos, ¿no?, a 8.000 millones de habitantes como lo hace el ciudadano medio europeo, necesitaríamos 5 planetas ya, ¿no? Y si lo hiciéramos, ¿no?, como lo hace Estados Unidos, necesitaríamos pues 8 o 9 planetas, ¿no? Si os fijáis en este mapa, nos representa precisamente muy bien esa idea, ¿no?, de los colores más oscuros son aquellos lugares donde la huella ecológica es más elevada, ¿no? Y lo que vemos es precisamente que es el norte global el que ha situado al conjunto, ¿no?, del planeta en esta situación. En este contexto, fijaos que lo que estamos entrando es cada vez en un plano discursivo y narrativo muy importante, ¿no?, que es un plano muy distópico, ¿no? Es decir, nos encontramos en un momento donde una gran parte de la sociedad, del ámbito político, asume, y evidentemente del ámbito cultural, asume que estamos ante un callejón sin salida, del cual va a ser muy difícil de salir. Es decir, que las implicaciones que tendría hacer una transición ecológica de modelo de forma rápida en los próximos 10 años, porque los científicos nos están diciendo que los cambios en términos de calentamiento global que se va a producir a partir del 2030 son del todo irreversibles, digamos, ya nos sitúan en discursos que abrazan más la idea de la adaptabilidad. Solo nos queda adaptarnos, pero es muy difícil transitar hacia un modelo que transforme este modelo de consumo. Y nos encontramos ante relatos distópicos, esta película Interestelar, ¿no?, que seguramente habéis visto, y que en el fondo ya dibuja esa necesidad de ir pensando la vida y la subsistencia de la civilización humana en otros planetas. Que de hecho es algo que no está lejos de la realidad. El propio mundo científico, Stephen Hawking, antes de fallecer, ¿no?, ya insistía, ¿no?, que en el fondo al planeta Tierra le quedan 600 años de vida, ¿no? Y él, de alguna manera, su estudio científico planteaba que, bueno, ante esa realidad lo que hay que empezar, ¿no?, es a plantear, ¿no?, proyectos que traten, ¿no?, de plantear la subsistencia de la civilización humana en otros lugares, ¿no? Bien, como vemos, estamos ante esa primera paradoja. Las dos otras paradojas voy a ir mucho más rápido, ¿no? La primera es este mundo menos pobre o de enorme progreso social y tecnológico, pero globalmente más desigual e insostenible, ¿no? La segunda es la división que desde muchísimas voces críticas con la globalización se ha hecho, ¿no?
un optimista o alguien, ¿no? Pues más propio, ¿no? de una escuela más neoliberal, ¿no? Pensaría que en el fondo lo que hace falta no es que este modelo de globalización capitalista lo que tiene que hacer es extenderse al conjunto del planeta y que esa es la clave, ¿no? Pero las voces más críticas lo que han señalado es que en el fondo la globalización genera una gran brecha entre los que ganan con la globalización y los que pierden, ¿no? Y ahí ha habido seguramente el estudio más importante que se ha hecho es el de Branko Milanovic, donde nos da sorpresas, ¿no? Porque nos dice que los dos grandes ganadores de la globalización son la élite de superricos, el top 1%, los que han ganado más, ¿no? Las grandes corporaciones y las grandes fortunas, esa lista Forbes, y además las clases medias de países emergentes como Asia, ¿no? Y los que han perdido, precisamente, y aquí viene gran parte de la sorpresa, es el 5% más pobre y a la vez las clases medias de países avanzados, ¿no? Es decir, que los países occidentales, en el fondo, son las clases medias de los países occidentales son los que han visto cómo con la globalización los salarios se devaluaban porque el mundo se hacía más competitivo, ¿no? Y las empresas se iban a buscar mano de obra más barata a otros lugares, ¿no? Y por lo tanto había unas condiciones que la globalización permitía a las empresas hacerse más ricas, pero a la vez hacía perder el horizonte de un proyecto de cohesión social que estaba muy pensado en clave nacional, en clave territorial, ¿no? Y que la globalización, por lo tanto, ha hecho saltar por los aires, ¿no? Además, en esa globalización de ganadores y perdedores hay una manera de entender ese reparto de la riqueza mundial que es muy útil, que es el que utiliza Naciones Unidas, el PNUD, desde hace muchísimos años, desde el año 94, que está basada en un trabajo de Martin y Schuman, ¿no? Que ya llamó en su día, ¿no? Al mundo y la distribución de la riqueza que hacía la globalización, el mundo 80-20, ¿no? Que en el fondo sería el mundo 83-17, ¿no? Para afinar un poco más. Donde, si os fijáis, lo que se hace es distribuir el conjunto del ingreso mundial en 5 partes y ver cada parte, cada 20% de la humanidad, qué tanto por ciento de la riqueza mundial tiene, ¿no? Y donde vemos como el 20% más rico de la humanidad se queda con el 83%, ¿no? del ingreso, ¿no? Y como el otro restante, ¿no? El 80% de la humanidad en el fondo solo tiene el 17% del ingreso, ¿no? Y evidentemente si nos vamos al 20% más pobre y lo comparamos con el 20% más rico, veríamos como ese desnivel, ¿no? Es del 83 al 1,4. Creo que esta distribución nos sirve muy bien para ver quién gana y quién pierde con la globalización, ¿no? Oxfam cada año suele hacer unos informes que ponen precisamente de relieve esa concentración bestial que se está produciendo de riqueza y que está provocando, ¿no? Esta globalización, ¿no? Donde de alguna manera nos decían como el 1% más rico tiene tanto dinero como el 92% del resto de la humanidad. Eso va generando y nos vamos aproximando, ¿no? Un poco al título que planteáis en esta charla, pero que en el fondo creo que teníamos que pasar por esa realidad para entenderlo. Ese mundo más cerrado a diferentes niveles de ganadores y perdedores va generando, digamos, una manera, digamos, de entender qué es lo que está sucediendo a nivel global en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y cómo los diferentes autores, desde la filosofía, en la sociología, han utilizado diferentes maneras de entender la misma realidad, ¿no? Marina Garcés, una filósofa catalana, ha hablado de la humanidad residuo, ¿no? De los que no cuentan en esta globalización, ¿no? Judith Butler utiliza un concepto desgarrador que es el de las vidas que no merecen ser lloradas, de todas aquellas vidas que se quedan en el Mediterráneo o todas aquellas vidas que en el fondo padecen, ¿no? La injusticia social, la exclusión de una manera bestial, pero en el fondo no copan ninguna portada o no tienen nombres y apellidos, ¿no? Saskia Sassen ha hablado de los desfavorecidos globales, ¿no? Manuel Castells, el actual, por cierto, ministro de Universidades, uno de los más importantes sociólogos desde los finales de los 90 ya hablaba de los agujeros negros de la globalización, ¿no? Y otras voces tan reputadas como Guy Standing
hablan del precariado global. Yo creo que en el fondo hay una manera de entender todo esto. Hay un libro que os recomiendo, si no ha pasado por vuestras manos, que se llama La nueva ilustración radical, de Marina Garcés, que lo sintetiza muy bien, ¿no? Con esta idea. Ella dice, se está produciendo una humanidad residuo, ¿no? Personas sin trabajo, sin recursos, sin agua, sin tierras habitables, sin casa en las ciudades, sin papeles en muchas partes del mundo. Es ya una realidad que desplaza los límites de lo que entendemos por lo humano y su dignidad. Al otro extremo, el de los ganadores, el de ese progreso abismal, encontramos la hiperinteligencia de los procesos cognitivos de alto nivel, humanos y no humanos, que configuran un mundo inteligente, smart, para gente supuestamente estúpida, ¿no? Bien, en el fondo, voy acabando esta segunda paradoja, lo que vemos, ¿no?, es que cuando queremos entender todos los procesos sociales que están de alguna manera efervescentes en nuestra realidad, de exclusión social, de malestar social, de protesta política, de nuevas extremas derechas, de nuevos populismos, de nuevos, ¿no?, grupos, ¿no?, terroristas, etcétera. En el fondo lo que estamos ante procesos muy complejos, ¿no?, y por lo tanto no podemos simplificar, pero que en el fondo vemos cómo la exclusión económica o la exclusión identitaria están en el fondo de todos esos procesos, ¿no? Voy acabando esta parte, ¿no? Hay una tercera paradoja, y la resumo muy rápidamente, ¿no?, que es una globalización que en el fondo muere de éxito, ¿no? Ya lo estamos viendo, y en el fondo es un corolario, ¿no?, es un resumen de lo que ya he descrito, ¿no? Es ese mundo de gran progreso, ¿no?, social, tecnológico, sobre todo si hablamos de algunos de los grandes males de la humanidad, pero a la vez, ¿no?, tremendamente desigual e insostenible, y que genera una brecha entre ganadores y perdedores, ¿no?, y que en el fondo está situando a la propia globalización ante un callejón sin salida, como hemos ido viendo, ¿no? ¿Por qué muere de éxito? Porque en el fondo la globalización neoliberal, este capitalismo neoliberal, fue impulsado por el mundo occidental. Y es el propio mundo occidental el que ha visto cómo, digamos, ha beneficiado a otras partes del mundo, ha desplazado la centralidad del mundo occidental, el nuevo mundo emergente de los países asiáticos, que está provocando un nuevo orden mundial, un mundo multipolar, que por lo tanto pone en crisis, por ejemplo, el papel de la propia Unión Europea o el papel de los Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo, lo que vemos es un mundo que desde dentro está implosionando, ¿no? Trump, Brexit, Orbán en Hungría, lo vamos a ver en Francia con las elecciones francesas en 6 meses, lo estamos viendo en Italia con una extrema derecha e incluso más salvaje que la que representa el propio Salvini, es decir, con figuras, liderazgos histriónicos que están recogiendo ese gran malestar social, que en el fondo es un malestar social ante la falta de expectativas sociales, ante la falta de un ascensor social y ante una realidad social cada vez más caracterizada por la precariedad, la vulnerabilidad, la fragilidad, ¿no? Estamos ante un punto de inflexión y ante una fase de la globalización donde el mundo y los perdedores de la globalización se están replegando, ¿no? Bien, todo esto, todo este sustrato, que es importantísimo explicarlo, porque si no, no entenderemos el resto, me sirve para tratar de abordar las dos partes que en el fondo planteabais con el título de esta charla, ¿no? Que es la idea, ese binomio entre desencuentro y encuentro, ¿no? Vosotros hablabais de un mundo cerrado, ¿no? Pero en el fondo, si utilizamos las propias expresiones que el Papa Francisco, no solo en la Fratelli Tutti, también en la Laudatio Si, pero también en el Evangelii Gaudium, y en el fondo, antes de que el Papa Francisco fuera Papa Francisco, ya como obispo Bergoglio, ya su utilización de la idea de la cultura del desencuentro y del encuentro venía siendo un recurso habitual en su discurso, y podríamos decir que es una parte importantísima de su teología, ¿no? Que se remonta incluso antes de que él fuera papa, ¿no? Si rastreamos un poco en esos conceptos,
que son muy amplios y que el propio Francisco le ha ido aportando diferentes connotaciones a lo que entiende por desencuentro, ¿no? Porque en el fondo desencuentro ha hablado muchas veces de globalización, de la indiferencia, del descarte, de la fragmentación. Son conceptos que él mismo ha ido utilizando para en el fondo encontrarnos en ese binomio que él ha ido utilizando para entender dónde estamos, ¿de acuerdo? Todo eso nos sirve para ir a este punto 3, que es la parte, de una parte de esa, una cara de esa moneda, ¿no? Que es la globalización del desencuentro, ¿no? ¿Qué es el desencuentro, ¿no? para Francisco, ¿no? Él lo define de muchas maneras, ¿no? E insisto que ha utilizado muchas acepciones, ¿no? Desde la idea del descarte, la idea de la indiferencia, etc. Pero en el fondo, precisamente está hablando de esas contradicciones y de esas paradojas que en el fondo acabamos de explicar, ¿no? Para él el desencuentro tiene que ver con una cultura en el fondo, con un modo de estar, con un modo de consumir, de entender, ¿no? Las relaciones humanas que deshumanizan, con un mundo en este sentido, ¿no? Que precisamente, ¿no? Adolece, ¿no? De esa creciente deshumanización, fruto, ¿no? del creciente consumismo, ¿no? Y a la vez, ¿no? Que cada vez descuida más, ¿no? El cuidado de la casa común, que sería un poco la Laudato Si, ¿no? Y en el fondo nos sirve para enmarcar toda esa idea, ¿no? De la cultura del desencuentro. Y no es casual que hablemos de cultura del desencuentro o de la cultura del encuentro, porque lo que vamos a ver que Francisco hace de manera reiterada es precisamente incidir en el plano de los valores y en el plano de algo que Leonardo Boff, por ejemplo, que es un teólogo brasileño que está detrás de la Laudatio Si, ya venía insistiendo. Es decir, que para construir una ética planetaria necesitamos una revolución cultural. Es decir, más allá de las prioridades o de las urgencias políticas, económicas, sociales, ecológicas, estamos ante una gran batalla cultural, ante una gran batalla donde los valores es un aspecto central. Yo he querido dibujar con esta fotografía de fondo, que os sonará, ¿no? Es a lo mejor en Melilla, ¿no? Con esta valla que define muy bien, ¿no? Esas paradojas de la globalización y este mundo del desencuentro en el que estamos, del descarte, de la indiferencia. Define muy bien algunos aspectos, algunas pinceladas que para mí nos ayudan a entender esa cultura del desencuentro, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Para mí son 6 aspectos que paso rápidamente pues, a analizar, ¿no? El primero, curiosamente, es uno que tiene que ver con el hecho de que en el fondo, y la pandemia eso lo ha amplificado, es que estamos en una gran conversación global a nivel de diferentes actores, movimientos sociales, comunidades cristianas, actores políticos como los partidos políticos, Naciones Unidas, ONGs, incluso actores económicos como las empresas. Estamos en una gran conversación global respecto a aquello que decíamos al inicio de la perplejidad. ¿Qué nos está pasando? Y hemos llegado a un cierto consenso respecto a lo que nos está pasando. No a un consenso sobre por qué hemos llegado ahí, porque evidentemente unos pondrán el acento sobre el modelo capitalista y otros lo pondrán en otras causas de fondo. Pero sí que reconocemos que estamos ante una crisis climática y una crisis social, fruto de las desigualdades, y una crisis política y democrática, es decir, una triple crisis que está afectando, digamos, al conjunto de nuestras sociedades, las está sometiendo a un enorme nivel de vulnerabilidad e incertidumbre. Con lo cual, esa cultura del desencuentro parte de un consenso, fruto de una conversación global. Segundo, y esto es muy preocupante, ¿no? Esa cultura del desencuentro ofrece, desde el plano político, de los estados, desde los principales actores económicos, una respuesta inmediata, que es esa valla que vemos ahí al fondo, ¿no? Que es una respuesta securitizada, es decir, la securitización sobre todo es un concepto que trata de plantear que el primer paso para construir, digamos,
amenazas es el plano discursivo. La securitización crea a través de los discursos amenazas que a veces no existen. Y lo que hacen muchísimos gobernantes y muchísimos actores es crear de fenómenos como por ejemplo la migración amenazas sociales, ¿no? O políticas, ¿no? Y eso tiene una respuesta que es la militarización, ¿no? Que no tenemos tiempo de desarrollar todo eso, ¿no? Pero lo que estamos viendo es como el mundo occidental en el fondo lo que ha ido es creando barreras, concertinas, vallas y muros que si tuviéramos, ¿no?, una fotografía de todos los muros que se han construido en los últimos 20 años, precisamente veríamos como precisamente la gran respuesta, la de Trump, pero también la de la Unión Europea o la de otros lugares, es la de construir esos muros y de armarnos para precisamente poner vallas y barreras a los efectos, ¿no?, en clave de exclusión social, ¿no?, que genera la globalización. Ese es el segundo aspecto que define y dibuja esa cultura del desencuentro. El tercero es que el instrumento político, la realidad política que nos habíamos dado como sociedades, ¿no?, y sobre todo tras la caída del muro de Berlín, que era la democracia liberal, ¿no?, para tratar de gobernarnos de la manera que mejor sabíamos, estamos viendo que se está tambaleando. Es decir, que en el fondo hay una gran crisis o una gran paradoja o contradicción entre el modelo actual capitalista y la propia democracia. La pregunta aquí sería ¿cuánto capitalismo soportan las democracias? Es decir, las democracias liberales se han gestado en un contexto de capitalismo económico, pero en el fondo estamos viendo que hasta ahora las democracias habían aguantado siempre que ese capitalismo, vamos a llamarlo así, tuviera un rostro humano. Es decir, lo que hemos llamado los estados del bienestar, un capitalismo que trataba de redistribuir. En el momento que eso no es posible, vemos que las democracias se tambalean, ¿no? Hay un cuarto aspecto que dibuja esa cultura del desencuentro y que ya nos lleva al plano cultural, ¿no?, que es la sociedad del hiperconsumo y de la hiperaceleración. Dos aspectos que desde hace mucho tiempo están detectados por la sociología. El primero es obvio, nos ha hecho mucho más individuos y consumidores que ciudadanos, por ejemplo, y por lo tanto a un grave problema de despolitización y desmovilización. Y el segundo tiene mucho que ver con esta gran paradoja que vivimos, ¿no? En la sociedad de la hiperconexión vivimos tremendamente desconectados y acelerados, ¿no? Un quinto aspecto de esa cultura del desencuentro es que en el fondo, ante esas crisis que estamos viviendo y ante la constatación o la percepción desde determinados sectores sociales, económicos y políticos que consideran que los instrumentos políticos, las propias democracias, los propios partidos políticos son incapaces de gestionar muchos de los problemas que tenemos, hay una gran desafección política, estamos ante un problema de nihilismo creciente. Es decir, ante lo que Marina Garcés llama la condición póstuma, la sensación de que ya no aspiramos a mejorar el futuro o a construir un futuro en clave de esperanza, sino aspiramos simplemente a navegar y a sobrevivir el presente, ¿no? Y eso es tremendamente preocupante, ¿no?, y peligroso. Y finalmente, en el fondo, hay un sexto aspecto de esa cultura del desencuentro, que es un aspecto que tiene mucho que ver con ese 15-20% de la humanidad privilegiada que consume por encima de las posibilidades del planeta. Y es que en el fondo, a pesar de que el consenso, primer punto que decía, la retórica va de alguna manera abanderando la necesidad de que necesitamos cambios estructurales y sustanciales para hacer frente a los problemas que tenemos, en el fondo hay una gran incapacidad de cuestionar y de renunciar a muchos de los hábitos de consumo y de privilegios que hemos ido adquiriendo a nivel social y a nivel individual. Y ahí es donde el plano cultural, de valores, etcétera, tiene una gran dificultad para entrar, ¿no? Cómo, en el fondo, cuestionamos un modelo que nos obligaría
a cuestionar muchas de las cosas que hacemos diariamente, ¿no? Desde el consumo de carne, desde el consumo de aparatos tecnológicos, etcétera, 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 ¿no? Voy acabando porque me gustaría tener un rato de charla, ¿no? Creo que todo eso dibuja tres ejes de esa cultura del desencuentro, ¿no? Por un lado, un desencuentro global, que en el fondo nos está planteando una crisis de modelo, una crisis de un modelo que no resiste, ¿no? Digamos, o que no es capaz ya de dar más de sí, ¿no? Un segundo eje de ese desencuentro es un desencuentro social. Estamos ante una crisis de contrato, es decir, hay consensos respecto al qué hacer, pero no hay consensos o capacidad de avanzar hacia el cómo y quién debe avanzar hacia esos nuevos contratos, ¿no? ¿Qué tipo de coordenadas deben regir nuestras sociedades, ¿no? Cohesión social, sostenibilidad, son consensos, pero en el fondo no sabemos cómo hacerlo, porque eso tiene implicaciones, ¿no? Y finalmente, y desde ese plano cultural, ¿no?, que decíamos, ¿no?, del hiperconsumo, la hiperaceleración, ¿no?, estamos ante un gran desencuentro espiritual, una crisis de sentido, ¿no? Por lo tanto, ese desencuentro, esa cultura del desencuentro, se sostiene sobre tres dimensiones, la global, social y espiritual, y ante tres crisis, ¿no?, la de modelo, la del contrato y la de sentido. Acabo. ¿Cómo construimos una cultura del encuentro, ¿no?, que es lo que os planteabais también en esta charla, ¿no? Bien, yo creo que primero tenemos que ser conscientes un poco qué es lo que plantea el Papa Francisco con esa idea de la cultura del encuentro. Como os decía, su discusión sobre la cultura del encuentro, que es un concepto en sí mismo, ya tiene un origen teológico que se remonta, por ejemplo, a Aparecida, ¿no?, en el 2007, ¿no?, donde él ya, que es uno de los principales ponentes, ya abandera ese concepto de la cultura del encuentro, ¿no? Y aquí tenemos una primera definición de lo que entiende por esa cultura del encuentro que puede coser algunos de las grandes rupturas de nuestra realidad y que puede darnos pistas para construir precisamente la esperanza en este contexto, ¿no? Él dice en Aparecida en el 2007, ¿no?, establecer una cultura del encuentro, ¿no?, que implica, y nos da pistas, ¿no?, estimular procesos de diseño, de consensos y acuerdos que preserven las diferencias, convergiendo en los valores que hacen a la dignidad de la vida humana, la equidad y la libertad, aspectos centrales. Os he puesto en rojo algunos de los aspectos que creo que van dibujando esa cultura del encuentro. En otros discursos, él ha hablado de la cultura del encuentro como una forma de privilegiar, él dice, el tiempo al espacio, el todo a la parte, la realidad a la idea abstracta, la unidad al conflicto. Creo que es una frase muy interesante, ¿no? En muchos escritos, él ha definido la cultura del encuentro a partir de tres ejes: fe, pueblo y cultura. Y en otros muchos escritos, él ha hecho referencia, también lo hace en la Fratelli Tutti, en el Evangelii Gaudium, en otros escritos, él ha utilizado esta idea de la cultura de la alianza, que creo que es algo que nos transporta rápidamente a una imagen muy clara, ¿no?, desde el cristianismo para entender a qué se está refiriendo, ¿no? Y finalmente la Fratelli Tutti, en el párrafo, en el 232, él es quizá donde define mejor lo que entiende para la cultura del encuentro, ¿no?, cuando habla de favorecer esa cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Yo creo que son elementos, y aquí yo creo que estos son solo pinceladas, porque en el fondo creo que es un concepto que tiene muchas interpretaciones posibles y por lo tanto en el fondo me lo estoy llevando a mi terreno, ¿no?, y puede tener muchas otras interpretaciones, ¿no?, de lo que podemos, ¿no? Alguien puede llevárselo más al terreno de lo interreligioso o de lo intercultural, ¿no? Pero yo creo que el Papa Francisco
ha enmarcado una gran parte de su discurso desde lo que él ha llamado la globalización de la indiferencia y el descarte, ¿no? Y que en el fondo hemos llamado la globalización del desencuentro. Y por lo tanto podemos hacer esa semejanza con la idea de la cultura del encuentro para entender que en el fondo también nos está hablando de elementos muy globales, ¿no? Que tienen diferentes traducciones, ¿no? Y en rojo, ¿no?, os he señalado aquellos aspectos que me parecen centrales. Acabo. Así pues, ¿cómo podemos construir una cultura del encuentro, ¿no? Y utilizaremos esos tres ejes, ¿no? El primero, ¿no?, el del desencuentro global y la crisis de modelo, ¿no? A mí se me ocurren tres elementos, ¿no? El primero, tener en cuenta que en esa construcción de la cultura del encuentro, en ese plano más global, hay dos elementos inevitables que han venido para quedarse y que por lo tanto son el eje de cualquier posibilidad de respuesta o de conversación. Y es nuestra condición, ya para siempre, de seres interdependientes y ecodependientes. Y este es un elemento clave para cualquier tipo de política, sea pública, de una empresa, y cualquier planteamiento que parta, ¿no?, de tratar, ¿no?, de coser los elementos, ¿no?, que genera esa crisis de modelo. Segundo, que partimos de la posibilidad en este momento de construir una gobernanza global que podemos llamar policéntrica. Es decir, ya no una gobernanza de los grandes países, ¿no?, Estados Unidos y China. Estamos en un contexto, el del siglo XXI, donde, por ejemplo, y solo lo pongo como a modo de ejemplo, movimientos sociales, ONGs, tienen una ventana de oportunidad, de escucha y de posibilidad de influenciar el discurso y las soluciones muy importante. La gobernanza global policéntrica, en un mundo que ya no es solo de los estados y que ya no es solo del mundo occidental, nos ofrece al ámbito de la sociedad civil, al ámbito de las comunidades, una ventana de oportunidad muy interesante que hay que aprovechar. Evidentemente asumiendo la discreción, asumiendo el tamaño de cada uno de estos actores más sociales ante, pues, las grandes corporaciones digitales o ante, evidentemente, actores de gran calado como pueden ser Estados Unidos y China. Pero los movimientos sociales, el activismo social y político, el papel de las ONGs hoy puede jugar, evidentemente lo viene jugando, pero está más abierto que nunca. Y precisamente lo es no tanto en esa cooperación internacional que pertenece más quizá a otra época, sino es en el plano más del activismo social y político que trata de cambiar las reglas de juego. Y tercer aspecto, una cultura del encuentro en este ámbito global que pone la defensa de los bienes públicos, es decir, cualquier conquista social que la humanidad ha logrado, educación, sanidad, etcétera, etcétera, y de los bienes globales, que son diferentes a los públicos y que son aquellos recursos que las siguientes generaciones merecen que respetemos, el aire, el agua, los bosques, la tierra, cualquier elemento que nosotros estamos consumiendo por encima de las posibilidades del planeta, son el centro de cualquier política. Ese es el eje del qué hacer, los bienes públicos y los bienes globales. Cuando hablamos del segundo eje, de esa cultura del desencuentro, que es el ámbito o la dimensión de lo social, pueden aparecer tres cosas que construyen esa cultura del encuentro. El primero es, desde un plano más social y comunitario, el trabajo por el bien común. Es decir, la pandemia nos ha dado una ventana de oportunidad enorme para entender que el trabajo por el bien común es lo que sostiene la vida. Y fijaos que esta pandemia precisamente ha dejado al descubierto que todo lo que no es vida en este sistema, y que por lo tanto tiene más que ver con competitividad, con lucro, con beneficio, ha quedado al descubierto por su valor estéril. Y ha puesto de relieve y en valor que todo aquello que trabaja por el bien común es lo que verdaderamente sostiene la vida. Eso nos da muy claro de qué construye esa cultura del encuentro. Segundo,
el elemento que el ecofeminismo desde hace tiempo trabaja y que seguramente en estas charlas habéis ido trabajando, pero que es algo que empieza a entrar en las agendas políticas. Y de ahí, muchas veces, para no desesperanzarnos, ¿no? Y para ver que desde el plano del feminismo, de los movimientos sociales, todo el discurso y el relato de la visibilización de los cuidados empieza a ser una retórica que empieza a traducirse también en una manera de entender las políticas que es clave para definir cualquier pacto social. Pepe Laguna, que seguramente conocéis, ¿no? En un libro que os recomiendo, ¿no? Él habla del paso del contrato social al pacto de cuidados, ¿no? Y creo que eso es interesante precisamente con ese último eje, ¿no? Necesitamos un nuevo contrato social. Un pacto social, él habla de cuidadanía para contraponer esa idea de ciudadanía, pero en el fondo darnos nuevos consensos que se traduzcan en nuevas políticas y en nuevos elementos, ¿no? Y finalmente, ante esa cultura del desencuentro que tiene una dimensión espiritual, para construir una cultura del encuentro, creo que hay 3 elementos que son importantes y que van más al plano espiritual, individual, comunitario también, ¿eh? El primero es el lugar hermenéutico, desde donde leemos la realidad. Y en este plano, cuando construimos una cultura del encuentro, es evidente que tenemos que poner en valor la famosa frase de Mario Benedetti, ¿no? De todo es según el dolor cómo se mira, ¿no? Y cómo leemos la realidad. Y la leemos siempre desde la realidad de esas vidas que no merecen ser lloradas, desde esas humanidad residuo, ¿no? Es decir, la lectura que podamos hacer siempre tiene que ir de la mano de los perdedores, ¿no? de la realidad actual. Segundo, un concepto que creo que es muy sugerente, que viene de un filósofo de aquí, de Barcelona, Josep María Esquirol, con un libro que os recomiendo si no ha caído en vuestras manos, que es La resistencia íntima. Estamos en un momento donde esa crisis espiritual, crisis de sentido, tiene mucho que ver con muchos aspectos, pero en parte también tiene que ver con esa cultura del hiperconsumo y de la hiperaceleración, ¿no? Que ha sustituido al Dios, ¿no? Al que conocemos, digamos, por nuevos dioses, ¿no? Pero que en el fondo está sediento de sentido, ¿no? Y que nos lleva a una cultura tremendamente individualista que hace más difícil, ¿no? El proyecto comunitario y que hace más difícil la posibilidad de verdaderamente conectarnos para pensar juntos, ¿no? Las soluciones. La resistencia íntima, en el fondo, está poniendo en valor todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo pequeño, con lo lento, con lo personal, con todos esos aspectos de la vida que quedan desplazados, ¿no? En esta cultura tan hiperacelerada, ¿no? Y finalmente, en esa cultura del encuentro, yo creo que hay que poner encima de la mesa una de las ideas de Ignacio Ellacuría, ¿no? Que es esa sobriedad compartida. En el fondo, tenemos que ir a esa idea que la Laudatio Si plantea de una conversión ecológica, ¿no? Y la conversión ecológica, digamos que del plano retórico a la práctica, tiene unas enormes implicaciones, ¿no? Y que seguramente habéis ido discutiendo, ¿no? Pero que tiene que dar o materializarse en saltos muy claros desde el plano individual, comunitario, social y evidentemente lo podríamos trasladar al ámbito global. Acabo. Yo creo que la cultura del encuentro es esperanza ante ese tsunami, ¿no? Que podríamos llamar que es la cultura del desencuentro, la cultura nihilista y la desesperanza actual. Segundo, volviendo a esa idea creo que fue Francisco en uno de los encuentros primeros que tuvo con jóvenes, ¿no? Donde pronunció una frase que se hizo famosa, ¿no? El haga el lío, ¿no? El activismo social, ¿no? Y el compromiso personal es clave en una hora que es crucial para la humanidad. Estamos en una encrucijada, verdaderamente, ¿no? Tercero, la gran batalla yo creo que es cultural, como decía Leonardo Boff, ¿no? Estamos ante el reto de una gran revolución
no económica, no social, no política, que también, sino una revolución de los valores, ¿no? Y construir e impulsar contravalores a la cultura del hiperconsumo dominante hoy día se convierte en uno de los grandes retos, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad pastoral y espiritual, ¿no?, enorme, ¿no? Y por último, yo creo que hay que anunciar, ¿no?, salir al encuentro de toda esta realidad, ¿no?, de un mundo que sí, está dividido, está polarizado, está roto, está desconcertado, está perplejo, pero que sigue valiendo la pena, ¿no? Y que no hay que dar nada por perdido, ¿no?, en este sentido. Yayo Herrero, una ecologista y antropóloga, ¿no?, activista de Ecologistas en Acción, en un escrito, ¿no?, durante esta pandemia, decía una frase que a mí me marcó, ¿no?, y que me ha ayudado mucho también a irla desarrollando durante este tiempo, ¿no? Dice: la pandemia nos ofrece un minuto de lucidez. La pandemia puede ser una coyuntura que haga tracción, ¿no?, que impulse muchos de estos retos que tenemos por delante, ¿no? Y por lo tanto, puede ser en este sentido, ¿no?, un minuto, nos puede ofrecer un minuto de lucidez, ¿no? Y acabo con un paisano, ¿no?, que conocéis seguro, con Pere Casal-Làliga, ¿no?, con uno de sus poemas, ¿no?, en el que decía: es tarde, ¿no?, pero es nuestra hora, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos al alcance para construir el futuro, ¿no? Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco, ¿no? Y yo creo que nos va muy bien esa idea precisamente, ¿no?, para impulsar todo esto. Me he alargado un poco más de lo que quería, pero creo, ¿no?, que todavía tenemos un rato, ¿no?, de discusión. Pues muchas gracias, Óscar, por la intervención. El chat de YouTube está disponible para las personas que quieran hacer preguntas. Y a mí, de primera, mientras la gente va escribiendo, si quiere poner alguna, se me ocurría una cuestión, ¿no? Cuando hablabas de la gobernanza global policéntrica, cuando hablabas de esa nueva manera de gobernar globalmente, me generaba la duda de qué papel juega o debería jugar y no está jugando la ONU como organización de naciones que debería liderar quizá esa nueva gobernanza, y que vemos que bueno, no es que esté fracasando, pero sí que hay muchos aspectos en los que deja bastante que desear, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué papel debería jugar y no juega, o qué papel puede asumir la ONU en esa gobernanza global? Bueno, a ver, Naciones Unidas no deja de ser un actor importante en este momento, pero un actor más. Naciones Unidas se creó tras la Segunda Guerra Mundial con la idea de que fuera un gobierno mundial, ¿no?, que hiciera las veces de un gobierno mundial capaz de gestionar los grandes problemas de la humanidad para evitar otro desastre como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la ONU ha jugado un papel importante en el impulso de algunas cosas, en temas de pobreza, de paz, y sigue jugando un papel importante, pero tiene muchas críticas a las que no tenemos tiempo de entrar, ¿no?, como actor, ¿no?, a veces alejado de la realidad, muy burocratizado, con pocos recursos. Y en el fondo es un actor que en el contexto de globalización, sobre todo en los últimos 20 años, pues se ha ido diluyendo entre otros muchos actores que hoy día tienen también una gran capacidad global para proponer cosas. El G20, los propios movimientos sociales a partir de lo que fue el Foro Social Mundial, pero también desde otros espacios, el Foro Económico de Davos, multitud de actores que en el fondo lo que nos indican es que ya no estamos tanto caminando hacia un gobierno mundial, que era lo que quería ejemplificar Naciones Unidas, sino que caminamos más hacia esa idea que os decía de la gobernanza mundial policéntrica. Naciones Unidas puede jugar un papel de coordinador, de impulsor importante, pero es un papel, digamos, que siempre ha quedado muy descafeinado por muchos problemas internos, ¿no? El primero es, no perdamos de vista en la ONU
digamos, los órganos, diríamos, más importantes, como la Asamblea General de Naciones Unidas, no tiene carácter vinculante y es meramente representativa. Y en cambio el órgano más importante, el Consejo de Seguridad, sigue dominado por el veto de los 5 países que lo crearon, que crearon Naciones Unidas, que son Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia, y que a su vez son los 5 grandes productores de armas y exportadores de armas. Y eso sigue situando a las Naciones Unidas en una gran contradicción. Con lo cual, Naciones Unidas es un actor importante y tiene que jugar un papel de coordinador, de impulsor, de dinamizador, que esperemos sea cada vez más democrático y representativo de una realidad global donde ya el mundo occidental no es el más importante o no es el único, pero a su vez Naciones Unidas convive y coexiste con otros muchos actores, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, como os he dicho, que tienen sus lugares, sus foros también para tratar de participar y plantear sus diagnósticos, sus respuestas, ¿no? Y el tipo, ¿no?, de instrumentos que cree que se han de plantear, ¿no? Gracias, Óscar. Creo que Thais también tenía una pregunta. Sí, a ver, espera, que la tenía aquí anotada, por si acaso me lío y creo que me había quedado bien la anotación. Quería preguntarte en la línea de, pues, de la última parte de la charla, se me venía a la cabeza esa gente que ya ha dado muchos pasos en lo individual y que le apetecería dar el salto a la participación ciudadana, digamos, a unirse en lo colectivo, pero que realmente, o sea, ¿qué puede hacer una persona que tiene mucho compromiso individual, pero eso, no tiene experiencia de haber hecho nada a nivel colectivo, ¿no? O sea, pues si alguien nos estuviera escuchando, ¿qué pasos podría dar ahora? Igual es una pregunta muy compleja, ¿eh? O muy difícil de responder así sencillamente, pero... No, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y la voy a vincular con algo también que hemos ido planteando, ¿no? Y primero no respondo a tu pregunta, lo respondo, ¿no?, en una segunda parte, ¿no? Yo creo que esto que planteas tiene mucho también que ver con un discurso, ¿no?, de la desesperanza que muchas veces se sustenta en esa sensación de que necesitamos una gran mayoría social y de la humanidad para que se produzcan grandes cambios sociales, ¿no? Y esto pierde de vista un poco que los grandes cambios que se han producido en la humanidad nunca han venido por la existencia de unas mayorías sociales. Es decir, que el hecho de que existan minorías convencidas, politizadas, articuladas, movilizadas, eso en otros contextos de la historia de la humanidad ha sido clave para concienciar, movilizar estrategias o el plano político y para lograr cambios. Y este es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces pensamos que a nuestro alrededor somos 4 convencidos, ¿no?, y que en el fondo la mayoría social, ¿no?, pues la típica frase que a mí me han dicho 1000 veces, ¿no? Sí, pero cuando voy el sábado al centro comercial está lleno, está repleto, ¿no? Vale, de acuerdo. Eso no nos ha de hacer perder de vista que los grandes cambios de la humanidad no han necesitado de mayorías sociales, sino de minorías sociales articuladas, politizadas y con una visión de cambio social importante. Por lo tanto, eso ya nos sitúa en un plano importante de cuando construimos esperanza. Y es ante ese nihilismo social, ¿no?, esa sensación de que ya no hay nada que hacer, ¿no?, porque no llegamos a tiempo, porque la crisis climática es una gran envergadura, hay que pensar que ya se están produciendo cambios en lo comunitario, en lo individual, incluso en lo político, que nos están ya avanzando, que en el fondo sí que se está produciendo un cambio cultural. No mayoritario, pero sí en una parte importante de la sociedad. Y eso lo enlazo con lo que tú preguntabas, ¿no? Cada vez más
lo que estamos viendo es cómo ese compromiso individual, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo una ONG de aquí de Barcelona que se llama SETEM, a lo mejor conocéis, que tiene una página web que la podéis consultar, que se llama PAM a PAM, palmo a palmo, que lo que se encargó es un proyecto, se encargó de mapear en la ciudad de Barcelona todos los proyectos comunitarios que ya estaban trabajando en una lógica, pues precisamente, ¿no?, de sostenibilidad, de cooperativa, donde la cuestión de la distribución, de la redistribución económica, del reparto, de la colaboración, etcétera, todos ese tipo de valores, ¿no?, en el plano ya concreto de cooperativas de consumo, etcétera, etcétera, se concretaba en una cantidad de microproyectos y de iniciativas sociales que iban dibujando un mapa del otro mundo posible, ¿no? Y por lo tanto, esa pregunta que tú haces, digamos, sería decirle a todas esas personas, ¿no?, que desde su compromiso individual, su conciencia individual, a la cual pueden haber llegado de muchas maneras, se puede o se debe traducir, puede ser mucho más poderosa si se hace de manera articulada con otras muchas personas, ¿no? Es decir, uniéndose a proyectos en el ámbito de un barrio, por ejemplo, donde desde asociaciones de vecinos a cooperativas de consumo, a sindicatos, a multitud de iniciativas, lo que hacen en el fondo es ya construir una visión y una respuesta mucho más colectiva y mucho más fuerte que no la que podemos hacer nosotros como individuos solas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es ese paso precisamente de el compromiso individual a compartir ese compromiso, a hacerlo más fuerte con el compromiso de iniciativas ya creadas o a crear nuevas iniciativas para contribuir a ese humus social que en el fondo sigue creciendo y sigue dibujando, ¿no?, una realidad, ¿no? Óscar, otra cuestión que te quería consultar. Una vez escuché como que el momento social que vivimos tan tenso, tan violento de alguna manera, responde a como la constatación del final de una época, el final de un modelo, y es como el rechazo a ese final, a lo que viene, como que genera una reacción, pues eso, violenta, una reacción mucho más desde el odio, pero que como que el final del modelo es que no tiene otra manera, o sea, que va a ser sí o sí, y entonces la reacción a eso es la violencia. Yo a veces me agarro a eso para ganar esperanza, ¿no? Bueno, estamos en un momento de mucha virulencia social, pero porque el final está cerca, ¿no? Porque va a haber un cambio de modelo real hacia eso, hacia un mundo distinto, más sostenible, más humano, y estos son como los estertores del otro modelo, ¿no? ¿Tú crees que es así o me desesperanzo ya del todo? No, yo creo que lo que planteas tiene muchos elementos, ¿no?, que podemos comentar, ¿no? Efectivamente, en aquel cuaderno de Cristianismo y Justicia nos hicimos eco de lo que algunos ya planteaban con ese juego de palabras, de que no estamos en una época de cambios, de una época en la que se mueven muchas cosas, pero todo volverá, ¿no?, a la normalidad. En el fondo, fijaos que uno de los discursos que utilizamos mucho en esta época pandémica o pospandémica es la vuelta a la normalidad, ¿no?, o salir de la crisis, ¿no? Es una gran ingenuidad, porque de la crisis no vamos a salir, es decir, el sistema está en crisis, estamos en transición buscando hacia otros modelos, otras formas de organizarnos, ¿no? Nuestro gran momento, la gran coyuntura, y va a durar un tiempo largo, es una época que se caracteriza por estar en transición. ¿Y eso qué nos indica? Que nuestra realidad no es un conjunto de cambios, de cosas que se están moviendo y que volveremos a un punto cero anterior de normalidad, ¿no?, etcétera. No, lo que estamos viendo es que estamos ante un punto de inflexión, ante un cambio de época, ya incluso antes de la pandemia, donde vemos que hay muchas cosas que nos están indicando la necesidad de reajustes o de pensar otras formas de estar sobre el planeta, de relacionarnos
con nosotros, ¿no? Hay un modelo de consumo y de producción que ya no da más de sí. Hay un modelo político, que es la democracia, que estamos viendo que sin cohesión social es un modelo que no tiene recorrido. Es decir, si no es un modelo basado en la equidad, genera, lo que tú decías, gran malestar social, ¿no? Por lo tanto, vamos viendo que hay una serie de elementos. Estamos viendo, por ejemplo, que estamos ante una gran transición digital, ¿no? Ante la cuarta revolución industrial, donde vamos a ver cómo una gran parte de las cosas que hacemos se van a robotizar en los próximos años, ¿no? Y por lo tanto vamos dejando atrás un mundo, estamos en un momento, en un contexto donde ya no solo los estados, ¿no? Sino otros actores, lo he dicho, ¿no? Movimientos sociales, empresas, etcétera, ¿no? Podríamos ir sumando una serie de cosas que nos van diciendo que el mundo del siglo XX va cerrándose cada vez más y vamos abriendo un mundo, el del siglo XXI, que de momento es de tránsito, de cambio, un tránsito en la correlación de poder a nivel global. ¿Quién tiene más poder, ¿no? Ya no solo son los estados, ¿no? Y determinados estados, ¿no? Estamos en una gran transición ecológica, en una gran transición digital. Bien, todo eso evidentemente es lo que está generando ese mundo, ¿no? En implosión, y entender que estamos en un cambio de época y en el inicio o en medio de una gran transición hacia lo que definamos que queremos ser, y aquí es, ¿no?, lo que tenemos por delante, ¿no? ¿Qué transición ecológica queremos? Una transición ecológica cosmética, que en el fondo cambie algo para no cambiar nada, pero que en el fondo siga basada, ¿no?, en el privilegio de consumo de una minoría, ¿no?, y en un modelo que es insostenible, o verdaderamente estamos planteándonos una transición ecológica basada, ¿no?, en otro tipo de elementos. Como por ejemplo puede ser, ¿no?, los elementos que nos plantea todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que se están moviendo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que estamos ante ese punto de inflexión que le llamamos cambio de época, y en entender que estamos en medio de una transición donde hay multitud de aspectos que se están moviendo. El reto a nivel individual, a nivel como comunidades, como movimientos sociales, como ONGs, es mover esa transición hacia una transición verdaderamente transformadora y justa. Ese es nuestro reto. Es decir, en el fondo todo el mundo, las grandes corporaciones digitales, Bill Gates, etcétera, etcétera, hoy asumen que estamos en una gran transición. Pero nuestro reto es hacer de esa transición una transición transformadora y justa, basada en la equidad, basada en los cuidados, basada en el cuidado de la casa común. Y por lo tanto, todas aquellas políticas, estrategias, iniciativas que sumen en esa dirección transformadora y justa para hacer esa transición o esas múltiples transiciones lo más transformadoras, justas, equitativas, etcétera, etcétera, posible, es de alguna manera el gran reto que tenemos por delante. Se acerca la hora. A mí sí me ocurren más preguntas, pero no sé si tenemos tiempo para alguna más antes de despedirnos. ¿O estáis, Marta? No sé. Sí, yo voy a hacer una porque... Si quieres, puedes hacer la última. Óscar, ¿cómo...? O sea, la cultura del encuentro tiene una parte de, creo yo, como de renuncias personales, ¿no? Para llegar a un encuentro con otra persona, y en este caso, pues con personas con las que muchas veces no estamos de acuerdo en las causas que generan los problemas, ¿no? Como tú comentabas en la exposición, ¿no? ¿Cómo podemos dialogar o sea, cómo podemos acercarnos, con qué actitudes o de qué manera podemos como dialogar con personas con las que hay tanto desencuentro en las causas de los problemas, incluso en la manera de solucionarlos, ¿no? En la forma de llegar a la solución de los problemas sociales con los que nos enfrentamos, ¿no?
no sé, incluso como cristianos, ¿no? Me genera esa duda, ¿no? De cómo plantearme personalmente el diálogo y el encuentro con personas con las que tantas cosas nos separan, ¿no? A nivel de reflexión sobre la justicia, sobre el cambio social, sobre el mundo en el que vivimos. Bueno, eso. Una pregunta muy interesante, porque una de las cosas que caracterizan y definen el momento que estamos viviendo es la polarización, ¿no? Es decir, ante este mundo, ¿no? Que expresa su malestar social de diferentes maneras, cada sociedad lo está expresando a su manera, ¿no? Y ahí hemos visto, ¿no?, cómo hay esos liderazgos, ¿no?, Trump, etcétera, ¿no?, que recogen, ¿no?, en el fondo ese malestar. Uno de los elementos que claramente caracterizan nuestras realidades es la polarización en estos momentos. Lo estamos viendo en Italia en estos momentos, ¿no? Lo vamos a ver en Francia, lo vemos en España, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, cómo en este contexto donde una de las tentaciones que nos provoca esa polarización es precisamente, ¿no?, el rechazo al otro, el estigmatizar el otro, el menosvalorar la opinión del otro. Yo creo que surge el reto, ¿no?, de plantearnos, bueno, ¿qué necesitamos para encontrarnos, ¿no?, con ese otro que piensa de manera diferente, que no comparte nuestras urgencias, nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, ¿no?, y que a lo mejor, pues, este momento, ¿no?, lo puede leer de una manera totalmente diferente, ¿no? Como por ejemplo puede ser, pues, todo este populismo de extrema derecha, ¿no?, que de alguna manera considera, ¿no?, o pone el acento, ¿no?, en el problema de la cuestión de las migraciones, ¿no?, o en otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que una primera actitud, y esta se la leía, ¿no?, al director de un instituto de temas de paz y conflictos, que creo que es interesante, ante la polarización, dice él, ¿no?, y ante el desencuentro con alguien que piensa muy diferente a nosotros, la primera actitud es la de curiosidad, ¿no? Es decir, ser curiosos o acercarnos con curiosidad a entender, a tratar de entender qué es lo que piensa el otro y por qué lo piensa de esa manera. Yo creo que una segunda que seguramente, ¿no?, nos viene a la cabeza rápido es la empatía, ¿no? Es decir, tratar de pensar por qué, ponernos en el lugar del otro y por qué esa persona está pensando de esa manera, porque quizá hay elementos de su vida, de su entorno, de su contexto, de su experiencia vital que le llevan a pensar de esa manera, ¿no? Quizá una tercera puede ser el respeto, aunque estemos a las antípodas de esa persona, ¿no? Y aunque la manera de pensar, ¿no?, de esa persona vulnere, ¿no?, los principios fundamentales ante los cuales nosotros ¿no?, podemos elaborar lo más básico, ¿no? Yo creo que esos tres elementos, curiosidad, empatía, respeto, nos dan una buena base para empezar un diálogo y para encontrar o hallar lugares de encuentro en este sentido. Es decir, para abrir canales muy necesarios que precisamente se vayan de las esferas hoy día muchas veces de no diálogo o de enfrentamiento, como pueden ser las redes sociales. Uno, si pensara, ¿no?, que Twitter representa la realidad, pues efectivamente, ¿no?, abrazaríamos todos pues la sensación esta nihilista de que no hay nada que hacer, ¿no?, porque Twitter es un gran espacio muchas veces de odio, ¿no? Pero precisamente Twitter yo creo que nos representa y nos refleja esa realidad, ¿no? Yo creo que esos tres aspectos podrían ser interesantes, ¿no? Óscar, y desde YouTube, Encarna, bueno, comenta que le convence el planteamiento y se adhiere personalmente, pero que si no crees que lo que nos lleva, a lo que nos va a llevar drásticamente,
que lo que nos va a llevar drásticamente al cambio van a ser golpes como el que estamos sufriendo con la pandemia? Es una muy buena pregunta la que hace Encarna. Seguramente las dos cosas van a coexistir. En el fondo, en los próximos años vamos a ir moviéndonos porque ya desde hace tiempo estamos construyendo una nueva conciencia social respecto al conjunto de problemas y al tipo de soluciones que necesitamos, y esa conciencia social, ecológica, va extendiéndose y existe y va cambiando cosas, pero a la vez, seguramente, episodios como la pandemia, que van a hacer reaccionar de manera mucho más brusca, por ejemplo, a las instituciones o a las sociedades que están más desconectadas, ¿no? Quizá de esa conciencia más social o ecológica, les va a hacer aterrizar de un modo u otro ante esa realidad, ¿no? Es verdad que la pandemia ha acelerado, o como mínimo en esta fase que nos encontramos de la pandemia, la sensación de que ha acelerado digamos, la capacidad de los gobiernos de priorizar determinadas urgencias que quizá hubieran llevado muchos más años si no hubieran sido por las pandemias, ¿no? Por la pandemia. Por ejemplo, construir un sistema público internacional robusto de salud, que es algo que la OMS llevaba años advirtiendo, y si entendemos el sentido de interdependencia como un elemento clave y ineludible, es decir, o entendemos que cualquier virus que empezó en China o pudo empezar como el ébola en África Occidental, en Liberia, en Sierra Leona, en Guinea, puede acabar afectando la vida de cualquier ser humano en el planeta, eso seguramente nos llevará a que en el fondo entendamos que necesitamos soluciones como conjunto global, ¿no? Como aldea global. Y efectivamente la pandemia nos hace tomar una conciencia de aldea global y de interdependencia y seguramente de codependencia mucho más rápida y brusca, ¿no? Con lo cual lo que dice Encarna tiene razón en el fondo, ¿no? Porque eso seguramente va a coexistir con esa conciencia social más de largo recorrido, más de base que se va gestando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y que va poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar, por este ratito y ha sido un placer escucharte. A la gente que nos está viendo, agradecerle también el haber compartido este espacio y recordaros que el siguiente Diálogo SERRE va a ser el miércoles 17 de noviembre. Hablaremos de la escuela como espacio que nos conforma con el colectivo Punto 6. Y nada, pues hasta entonces que tengáis muy buenas semanas. Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con vosotras y nada, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo desde Barcelona.